Hola, hoy vamos a sumergirnos en un universo que nos rodea por todas partes, pero que a menudo ni siquiera notamos. Es el mundo invisible de los fluidos, un conjunto de reglas y fuerzas que lo controlan todo, desde el aire que respiramos hasta lo más profundo del océano. Para empezar, a ver, un pequeño acertijo. ¿Qué puede tener que ver el aire con el mar o con el líquido de frenos? Parecen cosas totalmente distintas, ¿verdad? Pues la respuesta es mucho más sencilla e interesante de lo que parece, y es justo el centro de lo que vamos a ver hoy. Pues que todos ellos son fluidos. A ver, a diferencia de un sólido, como una piedra, los fluidos, ya sean gases o líquidos, no tienen una forma definida. Se adaptan, fluyen, se amoldan a lo que los contiene. Y esta característica, que parece tan simple, es el punto de partida para entender un montón de leyes físicas que son fascinantes. Vale, para empezar a desentrañar este mundo, necesitamos tener claros dos conceptos que son clave, la densidad y la presión. Son como los cimientos sobre los que vamos a construir todo lo demás. Primero, la densidad, que para que nos entendamos es sencillamente cuánta chicha, cuánta materia, hay metida en un espacio concreto. Por ejemplo, un metro cúbico de agua es muchísimo más denso, tiene mucha más materia, que un metro cúbico de aire. Es una idea muy intuitiva, pero es que es fundamental. Y luego, claro, está la presión. Que ojo, no es lo mismo que la fuerza, es cómo se reparte esa fuerza. No es lo mismo intentar clavar una chincheta apretando con la punta que con la cabeza. La fuerza que hacemos con el dedo es la misma, pero el área sobre la que actúa cambia. Y la presión, por tanto, también. Y aquí viene lo más interesante de la presión en un fluido. No actúa solo hacia abajo, que va. En cualquier punto, como el que estamos viendo en la imagen, la presión está empujando desde todas las direcciones a la vez y con la misma intensidad. Es como si el fluido te diera un abrazo constante y perfectamente repartido. Y que nadie piense que esta presión es poca cosa, ¿eh? Hay un experimento famosísimo del siglo XVII, el de Otto von Guericke. Juntó dos semiesferas de metal, sacó el aire de dentro y la presión del aire de fuera las mantenía tan pegadas que ni dos grupos de caballos tirando en direcciones opuestas podían separarlas. Esa es la fuerza invisible que ejerce el aire que nos rodea. Impresionante. Vale, ya sabemos qué es la presión, pero ¿es siempre igual o cambia? Pues claro que cambia. Vamos a ver qué ocurre cuando nos sumergimos en un fluido. La regla es súper simple. A más profundidad, más presión. Es lógico, ¿no? Cada metro de agua que tenemos por encima de la cabeza pesa, y todo ese peso se va sumando a la presión que sentimos. Por eso los submarinos necesitan unos cascos increíblemente resistentes para aguantar ahí abajo. Ahora, una pregunta trampa. Mirad estos recipientes. La intuición nos diría que, si la presión depende del peso del agua, el recipiente más ancho o el que tiene más volumen, debería tener más presión en el fondo, ¿no? ¿O no? Pues no, sorpresa. La presión en el fondo es idéntica en todos. Esto se conoce como la paradoja hidrostática. Y la razón es que lo único que importa de verdad es la altura del líquido, la profundidad vertical. Da igual la forma que tenga el recipiente o la cantidad total de agua que contenga. Entender cómo funciona la presión está muy bien. Pero, ¿y si pudiéramos usarla a nuestro favor? Pues el gran Blaise Pascal descubrió la manera, y su principio cambió la ingeniería para siempre. Esta es la frase clave. Lo que nos dice Pascal es que si tenemos un fluido encerrado, como el líquido de frenos en su circuito, y aplicamos presión en un punto, esa misma presión aparece al instante en todos los demás puntos, sin perderse nada por el camino. Es como un sistema de mensajería instantáneo para la fuerza. Y esta idea tan potente tiene aplicaciones por todas partes. La más famosa, como vemos en la imagen, es la prensa hidráulica. Es la base de los gatos para levantar el coche, de los frenos o de muchos ascensores. Vamos a ver cómo funciona este truco de magia. Imagina que aplicas una pequeña fuerza en el pistón pequeña. Eso genera una presión en el líquido. Esa presión viaja por todo el fluido y llega al pistón grande. Pero como el pistón grande tiene mucha más superficie, la fuerza final que se genera allí se multiplica enormemente. Pura magia de la física. Con muy poco esfuerzo levantamos un peso enorme. Hasta ahora hemos hablado de la presión que aprieta, que empuja. Pero ¿qué pasa con la fuerza que empuja hacia arriba? Aquí es donde entra en juego el genio de Arquímedes para explicarnos, por fin, por qué las cosas flotan. La flotabilidad se puede ver como una batalla, una especie de pulso. Por un lado está el peso del objeto, que tira de él hacia abajo, y por el otro, el propio fluido ejerce una fuerza hacia arriba, un empujón. El resultado de esta lucha nos dirá si el objeto se hunde o flota.
Y Arquímedes nos dio la regla para saber quién gana esta batalla. La fuerza de empuje que recibe un objeto es exactamente igual al peso del fluido que ha desplazado, que ha apartado para hacerse sitio. Es decir, si un barco desaloja 1000 toneladas de agua, el agua lo empuja hacia arriba con una fuerza de exactamente 1000 toneladas. Ni más ni menos. En este esquema se ve clarísimo. La presión en la parte de abajo del objeto es un poco mayor que en la parte de arriba, simplemente porque está a más profundidad. Pues bien, esa diferencia de presiones entre la base y la parte superior crea una fuerza neta que va hacia arriba. Esa es la fuerza de empuje. Así que el resultado final es sencillo. Si el peso gana la batalla, el objeto se hunde. Si la fuerza de empuje es mayor, el objeto sube. Y si ambas fuerzas empatan, el objeto se queda flotando en un equilibrio perfecto. Esta es la razón por la que un trozo de acero macizo se hunde, pero un barco de miles de toneladas de acero, que por dentro está lleno de aire, flota sin ningún problema. Hemos desvelado los secretos de la presión, de la flotabilidad, de la multiplicación de fuerzas. Pero no son solo fórmulas en un libro de texto. Son las reglas que explican por qué vuela un avión, cómo circula la sangre por el cuerpo o cómo se mueven las nubes en el cielo. La próxima vez que miremos el mundo, seguro que podemos ver estas fuerzas invisibles, pero increíblemente poderosas en acción por todas partes.